en Panam Post vamos a conversar con Estefanía da Silva. Ella es directora general de la organización Provox y analizaremos las campañas de desinformación de la dictadura venezolana a propósito del uso de inteligencia artificial y tendencias que se han hecho virales en redes sociales. Bienvenida, Estefanía. Hola, muchas gracias por la invitación. Bien, antes de comenzar con las preguntas, les recuerdo a quienes nos ven que pueden seguirnos a través de las distintas redes sociales y por supuesto YouTube a través del botón de suscribir. Estefanía, yo quisiera comenzar con lo que ha ocurrido en días recientes y la relevancia que ha cobrado el uso de la inteligencia artificial para difundir informaciones falsas y otras trampas usadas por el chavismo para manipular conversaciones en redes sociales. Pero quiero preguntarte exactamente de qué estamos hablando cuando organizaciones como Provox y como cazadores de fake news advierten sobre las campañas de desinformación de la dictadura venezolana. ¿De qué manera el régimen de Nicolás Maduro usa las plataformas a su favor? Ok, bueno, la estrategia del oficialismo venezolano, la verdad, es muy amplia, porque si bien ya existe la hegemonía comunicacional en los medios tradicionales, Sí. evidentemente no es tan sencillo ni pueden lograr en la misma escala con las redes sociales o con el Internet. Entonces se han dedicado desde hace muchísimos años a crear campañas de desinformación o campañas inorgánicas para poder impulsar su narrativa en redes, porque no es tan fácil silenciar a la disidencia como en medios tradicionales. Nosotros en Probots, desde 2018, empezamos a notar cómo en Twitter la campaña era un poco más intensa o estaba como más sectorizada, por decirlo de alguna forma, más afincada en temas específicos, etcétera. Y eso fue lo que hizo que quisiéramos averiguar si efectivamente eran mensajes reales o si había algún tipo de manipulación detrás y cómo funcionaba. Entonces, con base en eso, empezamos a estudiar todas las tendencias sociopolíticas que se posicionaban en Venezuela y nos dimos cuenta que efectivamente desde el oficialismo se estaba manipulando la conversación. ¿Qué pasa? Actualmente, todos los días, desde el Ministerio de Comunicaciones, se promueve una etiqueta diaria. Todos los días en las mañanas, el MIPSI publica la etiqueta del día y eso activa una serie de cuentas que están coordinadas entre sí, que son personas, son usuarios reales, es lo que llamamos la tropa tuitera, y comienzan a replicar esta etiqueta de manera masiva, generando que diariamente veamos que en las tendencias de Venezuela hay una etiqueta del oficialismo que va acumulando millones y millones de mensajes, pero cuando las revisas o revisas estos mensajes te das cuenta que al final es propaganda vacía porque no hay ningún tipo de texto o algo que acompañe la narrativa que quieran impulsar, sino simplemente la etiqueta miles de veces. Entonces, este tipo de campaña, si bien en Twitter le funciona perfectamente y han podido silenciar a los otros actores y imponer siempre su narrativa, en cierta forma les está empezando a quedar un poquito corta, considerando que pues hay otro tipo de redes sociales y que ahora los videos están teniendo prioridad. Y allí es donde entra el uso de la inteligencia artificial, que es como la última carta, si se quiere, que ha empleado el oficialismo para poder amplificar esta estrategia. Crearon con el software de sinestesia avatares para simular ser periodistas y empezaron a difundir estos videos en YouTube, y en inglés incluso, para simular que eran medios extranjeros, hablando de cómo Venezuela está súper próspera a pesar de las sanciones, el tema de la Serie del Caribe, etcétera. Y ya gracias incluso a la denuncia que hicimos en conjunto con otras organizaciones sobre esto, YouTube ya canceló esos canales, ya esos videos no están disponibles, pero fue como la nueva capa que también hace que tengamos que alertar aún más sobre este tipo de campañas porque claramente va mucho más allá de lo que uno considera o estaría consciente que está pasando. Así es. Y quiero rescatar eso que mencionas de las nuevas capas, porque bueno, en los últimos años y sobre todo en los últimos meses hemos visto esta manipulación informativa del chavismo. Se promueve un premio Nobel a favor de Alex Saab, que es este hombre señalado como testaferro de Maduro, hoy rindiendo cuentas en Estados Unidos por el delito de corrupción. El Día de la Mujer se promueve bajo la tendencia de Chávez feminista y así varias campañas. ¿Qué tan peligroso se ha vuelto el hecho de que la dictadura venezolana y en general estos regímenes autoritarios utilicen plataformas sociales a favor de sus intereses? Bueno, sí,
Todos los días, como comenté, hay una campaña diferente. A veces se alinean y le dedican varias semanas. Por ejemplo, las últimas 2 semanas ha estado muy en boga, por decirlo de alguna forma, todas las campañas vinculadas a Hugo Chávez por el aniversario de su muerte. Entonces Sí. todas las etiquetas del día están vinculadas a Chávez y sus diferentes roles con el pueblo, que si Chávez eterno amigo, Chávez feminista, Chávez comunicador, o sea, un montón de roles para homenajearlo en cierta forma. Y en verdad lo más peligroso primero es la falta de educación que pueden tener la sociedad civil en este punto para poder identificar qué cosas en Internet son reales y qué cosas no. Especialmente porque, como comentaba antes, como los medios tradicionales están completamente dominados por el oficialismo, Mm. muchas personas utilizan las redes para poder informarse y tener otro tipo de noticias o incluso para protestar y reportar cosas que están viviendo en sus comunidades. Y al tener este bombardeo de propaganda o de portales, incluso que no son de noticias o de medios verificados, es muy complicado si no tienen la educación suficiente por parte de las organizaciones y de los activistas que puedan identificar si lo que están viendo es verdad o no. En especial porque siempre está la tendencia de creer que si algo es masivo, si una tendencia tiene 1 millón de tweets, automáticamente la gente considera que es verdad. Y en este caso hemos comprobado que no. Por eso también es que siempre en Provox repetimos que no todo lo masivo es real, porque existen este tipo de tecnologías que masifican una narrativa que no es. Y en el caso de Venezuela es aún un poquito más complicado porque hemos visto también cómo hay cooperación con Cuba y con Nicaragua para Mm. impulsar estas tendencias entre los tres. Por ejemplo, esta etiqueta que mencionaste del Día de la Mujer, de Chávez Feminista, de por sí es un récord dentro de Probots porque es la tendencia que ha impulsado el MIPSI, que ha acumulado más mensajes desde que comenzamos a estudiar la conversación venezolana. Acumuló más de 2,2 millones de mensajes de esa tendencia y esa etiqueta fue posicionada en Venezuela, Cuba y Nicaragua. O sea, fue tendencia en los tres países a pesar de que provenía de Venezuela. Y este caso lo hemos visto en un montón de escenarios más. De hecho, ayer la tendencia era Chávez antiimperialista y fue tendencia en Venezuela y en Nicaragua. Y el propio Día de la Mujer, que sí se activó una campaña súper grande, también se posicionó en Venezuela una etiqueta que era Mujeres en la Revolución, que provenía de Cuba, pero se estaba impulsando también en Venezuela. Entonces, eso hace que no solamente sea un riesgo dentro de Venezuela, sino para la región completa, porque al final estás coordinando países para posicionar narrativas, que es otra de las cosas que nosotros siempre también tratamos de alertar, porque mientras más masivo sea, le bajas el volumen en cierta forma a los ciudadanos o a los activistas que están protestando, por ejemplo, por los salarios, etcétera, porque se imponen los mensajes del oficialismo sobre estos y al final pasa desapercibido. Claro. ¿Y qué opinan? ¿Cómo ven desde Provox? Quiero mencionarte un caso muy puntual que hace poco circuló en Twitter, se hizo viral, un video que comparaba la situación de dos jóvenes venezolanos, uno que se fue a Perú, otro que se quedó en Venezuela, y bueno, promoviendo siempre esta premisa de que Venezuela se arregló, ¿no? La frase protagonista es: no seas como Juan, sé como Pedro, que creyó en Venezuela y se quedó. Obviamente el que se quedó en Venezuela le va muchísimo mejor, entre comillas, ¿no? Y por otro lado están estos videos que comentábamos de la inteligencia artificial, donde hablaron de ganancias millonarias de la Serie del Caribe, de cómo los venezolanos gastan en sus vacaciones. Entonces, antes se usaban panfletos, antes se usaban propaganda en radio y televisión, y ahora estamos viéndolo en Internet. ¿Cómo ven esta evolución desde Provox? Y si podemos decir que realmente estamos ante la modernización de una propaganda heredada de hace muchos años, inclusive de la maquinaria soviética. Sí, de hecho, en cierta forma es un poco impresionante ver cómo en Venezuela todos sabemos que hay fallas de servicios, que está toda esta situación que es completamente opuesta a la que se trata de vender en cierta forma en redes, pero al mismo tiempo están a la vanguardia a nivel de propaganda digital, que es la parte donde uno dice, bueno, aquí hay como una contradicción un poco extraña, porque están adaptándose muchísimo más rápido de lo que incluso el ciudadano común puede entender. O sea, en Venezuela probablemente y en el mundo entero, muchas personas todavía no están conscientes de que la inteligencia artificial podría crear este tipo de videos, por ejemplo. Y ya el gobierno venezolano los está utilizando. Entonces ahí es donde uno empieza como a tratar de ver
o reforzar estas campañas de educación y de empezar a compartir tips o formas de que las personas puedan ser un poco más conscientes de cómo identificar si algo es verdad o no, porque cuando es un texto, por ejemplo, que aunque sea digital, pues es la forma más común de comunicación, es mucho más fácil poder rastrear, bueno, esta noticia es verdad, es mentira, la buscan, la comparten, etcétera. Pero cuando se lleva al contenido multimedia, que son videos, notas de voz y todo este tipo de mensajes que además se replican muchísimo más rápido, es un poco más complicado y por eso es que parte de los activistas y de las organizaciones nos tenemos que enfocar mucho más en explicar este tipo de cosas. Porque también el propio chavismo, si se mira con una lupa, se contradice diariamente. Justo antes de impulsar todas estas narrativas de la Serie del Caribe y la prosperidad del país, etcétera, tenían una campaña muy fuerte contra las sanciones económicas y hablando más bien de que por culpa de las sanciones el salario no funcionaba, el sistema de salud era precario, o sea, posicionaron un montón de narrativas vinculadas a cómo las sanciones estaban afectando al país económicamente, también en cierta forma como respuesta a la protesta por salarios que empezó en enero y aún se mantiene. Y en lo que comenzó la Serie del Caribe, el cambio fue de 180 grados y ahora era prosperidad, salimos adelante, somos lo mejor de lo mejor. Y también es como ver, ya va, o sea, hace un día me estabas bombardeando con millones de mensajes de que estábamos súper mal y hoy estás diciéndome todo lo contrario. Entonces también esa forma de ir mezclando o imponiendo sus narrativas es un poco peligrosa porque si no lo notas o no te das cuenta, te dejas llevar también apelando mucho al cortoplacismo que suele existir en muchos escenarios y que obviamente la gente tampoco está o no prefiere estar todo el tiempo escuchando, bueno, no hay salarios, no alcanza para la comida, no hay servicios, y por el otro lado me están diciendo, mira, hay béisbol, vámonos de vacaciones, viene el carnaval, etcétera. Entonces también apelar a la emocionalidad es lo que hace que sea mucho más fácil que las personas quieran creer o no una narrativa sobre otro. Sí, y aparte, Twitter y YouTube no son las únicas redes sociales. Hay un informe que se llama La fábrica de desinformación en Instagram del chavismo, que ustedes participaron junto, a propósito que mencionábamos a la organización Cazadores de Fake News y otras organizaciones y grupos, y allí detectaron que entre 2019 y 2022 cuentas de contenido supuestamente informativo lo que hicieron fue difundir noticias falsas. ¿Puedes darnos un breve análisis de este estudio? ¿Qué otras cosas detectaron allí que demuestran que no solamente se trata de Twitter y de YouTube? Sí, a ver, en el caso de Venezuela, como comentaba antes, Twitter de por sí no se utiliza tanto como una red social en el resto del mundo, sino más ya tiene un carácter informativo. Las personas van a Twitter a ver qué está pasando, a reportar que no hay electricidad o a ver una protesta o algo similar. Mientras que las otras redes como Instagram y ahorita TikTok están ganando mucha popularidad en el país. Entonces, ¿qué pasa? Las cuentas que ya existían en Twitter y difundían desinformación en modo de noticias, empezaron a crear perfiles en Instagram porque vieron que las personas estaban utilizando más Instagram. Y es mucho más complicado también verificar un post de Instagram que verificar un tweet. Entonces, se coordinaron varias cuentas, incluso muchas con el mismo nombre, y lo que veíamos era que de repente se posicionaba una tendencia, por ejemplo en 2019, en febrero, cuando todavía no se había confirmado el coronavirus en Venezuela, se empezó a posicionar una tendencia diciendo que había coronavirus en Venezuela porque justo al día siguiente Juan Guaidó había convocado una manifestación. Entonces empezamos a ver que se estaban posicionando mensajes diciendo como que nadie iba a poder marchar porque había coronavirus en Venezuela y que no iban a asistir a esa convocatoria. Y esa misma tendencia luego apareció en Instagram con un montón de imágenes de estos supuestos noticieros replicando que posiblemente había coronavirus en Venezuela, que cómo iban a mandar a marchar, ¿sabes? Como creando toda esta ola de opinión, haciéndolo pasar por una preocupación de salud pública, cuando en realidad lo que querían era generar toda esta desinformación de que, bueno, había coronavirus en el país, tratar de afectar a Juan Guaidó, etcétera, porque también cuando hicimos esta investigación, desde 2019 hasta incluso ahorita 2023, Juan Guaidó ha sido una de las figuras políticas más atacadas por estas redes anónimas, esta fábrica de desinformación, de manera masiva. Entonces, claro, también ahí es donde uno ve, bueno, qué de verdad es lo que está detrás de esta plataforma o cuál es la intención detrás de esto. Y era muy común, o sea, llegó al punto de ser un patrón
que cada vez que pasaba algo en Venezuela, automáticamente en Twitter iba a ser tendencia, por culpa de Guaidó pasó tal cosa. Y el tema es que de repente se disparaba un tweet, por ejemplo, no sé, teníamos uno que era cuando se fue DirecTV de Venezuela, era sin DirecTV por Guaidó, era la tendencia. Y en lo que eso se hizo tendencia, automáticamente al mismo tiempo salió en Instagram, en un montón de cuentas más, la misma imagen con el mismo texto. Entonces ahí es donde también empiezas a ver cómo está todo coordinado al nivel de, ok, a esta hora esto va a salir y se va a potenciar. Y al coordinar cuentas o posibles bots, eso va creciendo de manera súper avanzada. Y en verdad, cuando cae, por ejemplo, en WhatsApp, es donde termina de perder el control, porque en Sí. WhatsApp se reenvían los mensajes, incluso solamente para preguntar será verdad o no. Entonces, pero al caer ahí, el reenvío se convierte en algo muy masivo y es donde salimos todas las organizaciones a tratar de verificar lo más pronto posible, porque también lo que suele pasar es que por más que un bulo se haga ya viral, cuando lo verificas o cuando dices, mira, esto es falso, eso no tiene la misma viralidad que el bulo en sí. Entonces, por eso siempre tenemos que estar súper alertas a tratar de frenar la información o de confirmarla lo más rápido posible, porque una vez que empieza a circular es muchísimo más complejo frenarlo. Y en la fábrica de la desinformación, precisamente lo que se pone es esto. Junto a cazadores, revisamos un montón de cuentas y de data que teníamos desde 2019 y empezamos a notar los patrones que todo lo que pasaba en Twitter se replicaba en Instagram o a veces al revés. Comenzaban en Instagram y a los 2 días se iban a Twitter. Y entonces eso también te habla de cómo esta campaña es muchísimo más amplia porque no es solamente una red social, sino que se multiplica varias y en algunos casos incluso a portales de noticias que tienen el mismo nombre, pero son portales falsos, como era el caso de Lechuguinos, por ejemplo. Lechuguinos tenía un portal web del mismo nombre, publicaban una supuesta nota confirmando una noticia que al final era falsa y eso lo replicaban en Twitter, en Instagram y en todas las redes y eso te habla precisamente de eso, de cómo es una campaña multiplataforma, porque también así es mucho más complicado verificarla. Si tú ves algo en Instagram y lo vas a googlear y te va a salir en una página, Así es. haces el link de esto es verdad y ya, y al final no lo es. Sí, prácticamente están cubriendo todo el ecosistema de Internet que se maneja Exacto, ahora, ¿no? exacto. Y cómo ven el hecho de que Venezuela esté haciendo esfuerzos con aliados internacionales como Rusia e Irán para supuestamente combatir la desinformación y también robustecer su aparato de propaganda? Porque ya eso es, estamos hablando de un nivel más elevado. Entonces, ¿cómo ven ustedes este tipo de alianzas? Sí, más bien nosotros lo que hemos notado es que muchos de estos regímenes, especialmente Cuba y Nicaragua, que ya lo hicieron, Venezuela en teoría está en conversaciones con la Asamblea, lo que siempre hacen es crear leyes para justificar la violación de derechos, en especial la violación de derechos digitales. En el caso de Nicaragua está la ley de ciberdelitos, en el caso de Cuba es el decreto ley 35, y en Venezuela se está conversando un anteproyecto de ley para regular las redes o para incluirlo con la famosa ley resorte. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que se anuncia este tipo de alianzas con otros regímenes autoritarios que sabemos que tienen un control mucho más estricto del espacio digital, al final no es combatir la desinformación, sino simplemente silenciar a la disidencia e imponer su narrativa, porque lo que tienen en común todas estas leyes y estos acuerdos binacionales, bilaterales, etcétera, es que la única persona que decide qué es desinformación y qué no es el Estado. Entonces, al final, si el Estado ya es el que controla el contenido y es el quien está generando la desinformación, automáticamente, si se aprueban leyes o tecnologías, etcétera, para esto, en lo que vean algo que diga, por ejemplo, no sé, X municipio tiene 30 días sin agua, puede ser verdad, pero si yo Estado soy el que decide qué es verdad y qué no, y esto no me conviene, yo voy a decir que esto es desinformación. Entonces, al final es un juego muchísimo más fuerte contra los ciudadanos porque en cierta forma no se trata de controlar la información dentro del país. Todas las personas que están dentro del país saben qué está pasando y qué está viviendo su comunidad. Es más hacia la comunidad internacional, porque es mucho más difícil fuera de Venezuela saber qué está pasando de verdad dentro. Entonces, si controlo todo el tipo de información que sale, si creo más páginas de contenido o amplío la tecnología,
pues más complicado va a ser para quien está afuera verificar qué está pasando de verdad dentro del país. Bien, y ya para finalizar, quisiera que nos deje alguna conclusión que Provox ha sacado de todo lo que ha visto los últimos meses en cuanto a esta desinformación del chavismo en redes sociales y además qué consejos se le pueden dar a los usuarios de las redes sociales para identificar cuando una campaña no es real, cuando está siendo manipulada, cuando una cuenta de Twitter es falsa. Entonces, ¿cuáles serían esos consejos? Ok, sí, mira. Algo que nosotros hemos estado viendo a partir de este año especialmente es cómo el oficialismo ha aumentado muchísimo más la cantidad de mensajes que generan en Twitter, por ejemplo. Esto que te comentaba de la etiqueta del Día de la Mujer rompió el récord y todo apunta a que van a seguir creciendo. Entonces, una de las cosas que nosotros siempre recordamos y que creemos que es fundamental es reforzar el activismo digital, que las personas no dejen de publicar lo que están viviendo en el país, que no dejen de protestar en conjunto, porque hemos visto cómo antes la sociedad civil ha sido el único actor que de verdad le ha hecho frente a la propaganda oficialista en Twitter. Y, por ejemplo, el gremio docente es un ejemplo perfecto de cómo esto funciona. El gremio docente desde enero ha protestado masivamente en las calles, pero también se han dedicado a protestar en Twitter porque manejan y saben muy bien que tienen que visibilizar la realidad. Entonces, reforzar el activismo digital es fundamental. Siempre que algo genere duda en redes, antes de compartirlo, replicarlo, incluso para preguntar si es verdad o no, deberían buscarlo. O sea, buscar en Google, en cualquier servidor, porque si una noticia es verdad, va a estar publicada en un montón de medios más y medios conocidos. Y lo otro que también es fundamental es que cuando ven una etiqueta que tiene, por ejemplo, la de ayer, Chávez antiimperialista, tenía 1.100.000 mensajes, cuando das clic, ves el contenido y en verdad no dice nada, es solo la etiqueta o un montón de arrobas mencionando a otra persona, imágenes de buenas noches, buenos días, lo que sea, no hay como un contenido real alrededor del tema. Eso ya te genera la primera alerta de que ese contenido no es verdad. De hecho, por ejemplo, el domingo que fueron los Oscars, la etiqueta del Oscar, que era un evento en vivo que se está viendo y transmitiendo en prácticamente todo el mundo, tenía 1.500.000 mensajes y la etiqueta del MIPSE tenía casi 2 millones. Entonces eso también hace que uno frene y diga, ok, de verdad la propaganda del chavismo es más grande que un evento como el Oscar. Y lo mismo pasó en febrero con el Super Bowl, por ejemplo. De verdad la propaganda del chavismo es más grande que el Super Bowl. Entonces también tener como ese criterio de empezar a leer las etiquetas antes de replicarlas o de validar si algo es verdad o no, revisar siempre el contenido y el usuario. Si es una cuenta, por ejemplo, que se creó hace un mes, pero tiene 5.000 seguidores y lo único que hace es dar el retweet, esa cuenta no es una cuenta de una persona real, es alguien que está generando propaganda. Entonces siempre hay que estar muy alertas con eso y también en las redes de Probot siempre estamos compartiendo contenido educativo sobre cómo identificar una tropa tuitera, cómo identificar una noticia falsa, una tendencia, qué es la desinformación, porque muchas veces se habla muy a la ligera de estos términos y en verdad no hay como un entendimiento de qué es y de cómo nos afecta. Y por eso nosotros también no solamente reportamos datos duros sobre la conversación, sino toda la otra parte de, bueno, entender cómo esto afecta el día a día y concientizar o educar a las personas para poder identificar este tipo de campañas. Bien, bueno, Estefanía, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista para Panam Post. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Bien, y les recuerdo a quienes nos ven que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para ampliar esta y otras informaciones.